Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos una vez más a mi canal Asesor Muñoz. En esta oportunidad quiero presentarles el inicio de una serie de podcasts que estaré subiendo permanentemente y que se denomina Lucha por el Poder. A través de él les estaré generando material sobre distintos temas politológicos que abarcan tanto la historia como también aspectos actuales que tienen un impacto y unas consecuencias en las actuales situaciones que se viven en los distintos países del mundo y principalmente en Latinoamérica. En esta ocasión, como primer material de esta serie de podcasts, les quiero presentar el marxismo en América Latina. Y para referirnos al marxismo en América Latina, debemos comenzar por entender que esta ideología tiene sus raíces en su único autor, Karl Marx, quien en el año de 1847 elaboró el famoso Manifiesto Comunista. De ahí en adelante, el marxismo ha sido la principal fuente ideológica del comunismo, con diferentes vertientes que han aparecido a través de la historia, diferentes líderes comunistas que han usado el marxismo en diferentes facciones, como por ejemplo el marxismo-leninismo, atribuido a los fundamentos de Lenin, cuyo nombre real es Vladimir Ilich Ulyanov, por si no lo sabían, o el marxismo maoísta, atribuida sus raíces a Mao Zedong. Así podemos encontrar, por ejemplo, que aparece un personaje alrededor de los años de 1930 en adelante que cambiaría radicalmente los conceptos clásicos del marxismo de Karl Marx. Me refiero a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y además periodista italiano, que nació en el año de 1891 y que falleció, curiosamente, el 27 de abril de 1937. Los chilenos que estén escuchando este podcast podrán asimilar, curiosamente, que el 27 de abril es una fecha emblemática de una de las instituciones importantes en Chile, que es la de Carabineros de Chile. Bueno, ese día, 27 de abril, falleció precisamente Antonio Gramsci en el año de 1937. Gramsci estuvo detenido durante 11 años bajo el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia, y durante todo ese periodo se dedicó a escribir un manifiesto que fue considerado y valorado posteriormente por el mundo marxista. Se trata de una obra que se denomina Los Cuadernos de la Cárcel. De ahí que es considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo, principalmente por sus aportes en la instalación del concepto de hegemonía cultural o de bloque hegemónico o también posmodernismo, en relación principalmente a la sociedad de consumo, es decir, de combatir al capitalismo. Bien, pero vamos hablando del marxismo en Latinoamérica. Es importante tener en consideración a Gramsci porque aquí nos saltamos directamente a lo que fue la Revolución Cubana en el año de 1959, cuando Fidel Castro dio paso, ¿cierto?, a la Revolución Cubana, donde, dicho sea de paso, mató a 7.000 personas solamente en el ingreso y en la toma de posesión de la isla. Y se consolida a partir de ello como uno de los líderes dictadores latinoamericanos que establece un régimen comunista basado en el marxismo. Durante todo el periodo de la Guerra Fría, que es posterior evidentemente a la Segunda Guerra Mundial, el régimen cubano liderado por Fidel Castro tuvo un apoyo permanente de la entonces denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, lo que conocemos hoy como la Federación Rusa. Sin embargo, en noviembre de 1989, en Alemania, se produce la caída del muro de Berlín, lugar donde, como quizás muchos saben, estaba dividido ese país entre la República Democrática Alemana, RDA, y la República Federal Alemana, RFA. Con la caída del muro de Berlín,
donde claramente la República Democrática Alemana representaba al sistema comunista y la República Federal Alemana representaba al sistema capitalista, el mundo entendió que el comunismo había sido derrotado, dado que precisamente los habitantes de la República Democrática Alemana pusieron fin a un régimen comunista que los mantuvo sometidos durante años y décadas, logrando finalmente reunirse con sus familias al otro lado del muro que se encontraban en la República Federal Alemana y finalmente unificar en un solo país a la hoy conocida Alemania. Como ya señalé, el mundo entendió que se había derrotado al comunismo, precisamente porque después se desintegra finalmente a principios de los años 90 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS desaparece. Es así como a finales de los 80 Fidel Castro prospectó el derrumbe del comunismo liderado por Rusia y elabora una estrategia para preservar los ideales comunistas y marxistas en Latinoamérica. Así, junto con Ignacio Lula da Silva, llaman a una congregación, a un foro que se establece en la ciudad de Sao Paulo, donde congregan a todos los partidos socialistas y comunistas y de izquierda revolucionaria de América Latina para dar inicio a este proyecto de Fidel Castro que para él era un nuevo imperio, con miras a emular la otrora URSS, pero bajo la denominación, en esta ocasión, como la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas, que era finalmente su proyecto. Ese es el punto de inicio de la implementación de este nuevo marxismo en Latinoamérica a partir de los lineamientos que estableciera en adelante el Foro de Sao Paulo. Con el paso de los años, Hugo Chávez, en Venezuela, llegó al poder luego de haber sido captado principalmente por Fidel Castro como uno de los líderes que necesitaba para emprender la propagación de la ideología marxista en el resto de América Latina. Una vez que Hugo Chávez alcanza el poder, comienzan a intensificarse la necesidad de propagar aún más hacia los ideales marxistas hacia otros países, infiltrando sus instituciones y generando la base para llegar a consolidar la revolución bolivariana. Luego del fallecimiento de Hugo Chávez en el año 2013, asume el poder Nicolás Maduro, quien se perpetúa en ese cargo, llevando lamentablemente al país a una de las crisis humanitarias más grandes que se haya conocido en la América Latina, provocando además con ello la emigración de millones de ciudadanos venezolanos hacia los distintos países, tanto de América Latina como de Europa y también América del Norte. De ahí que en la actualidad, por ejemplo, tenemos esta gran crisis migratoria en el norte del país con muchos ciudadanos venezolanos. Junto con Cuba, país que se mantuvo siempre a la vanguardia de Venezuela para apoyar los ideales de la revolución bolivariana, nace finalmente en 2019 el concepto de brisas bolivarianas, y que se refiere a la intervención soterrada del gobierno de Nicolás Maduro, a la cabeza también con Diosdado Cabello, para llevar adelante la revolución bolivariana a las calles precisamente de los países que estaban siendo objeto de reconversión, desestabilizar sus democracias a través de manifestaciones masivas, guiadas por los partidos comunistas, socialistas y de izquierda revolucionaria de esos países, para provocar necesariamente el colapso del Estado y propender a la instalación de nuevas constituciones sobre una fórmula de asamblea constituyente, es decir, la misma plantilla que permitió llevar al poder a Hugo Chávez. El 16 de octubre del año 2019, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, advirtió a los países miembros a través de un comunicado de prensa respecto de las corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente y que obedecían a una estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana,
las que buscaban posicionarse, una vez más, a través de la metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero principalmente financiar, apoyar y promover el conflicto político-social. La misma Secretaría General de la OEA señala que las llamadas brisas bolivarianas a las que hizo mención Nicolás Maduro habían traído desestabilización, violencia, narcotráfico y muerte y corrupción, con el mayor costo que ha pagado en su historia el pueblo de Venezuela, y que a su vez estaría pagando un alto precio en el resto de los países de Latinoamérica. En resumen, la Organización de Estados Americanos fue consciente del peligro que reviste la ideología marxista en el continente y de las intenciones que hay por reposicionar nuevamente al marxismo en América Latina, con miras a convertirse, como ya lo he mencionado, en una unión de repúblicas socialistas hispanas. Hasta aquí es importante dejarles esta información, este conocimiento, para que puedan comprender y dimensionar y contextualizar que cuando se habla de marxismo en América Latina o en Latinoamérica, estamos hablando necesariamente de un concepto que aún está muy vigente en los partidos de izquierda de los distintos países de Latinoamérica. Y por lo tanto es importante profundizar en adelante esta información con otros podcasts similares que estaré explicando algunos otros elementos importantes y que son adicionales para el entendimiento de este fenómeno. Si les ha gustado esta información, les agradeceré mucho que puedan compartirla entre sus redes, sobre todo con personas que ignoran este tipo de información. No olvide darle like para que pueda posicionarse este podcast entre las preferencias de YouTube y a su vez invitarlos a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Esto fue Lucha de Poder en el canal de Asesor Muñoz. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta pronto.